Buenas noches, compañeros y maestra presente. Nosotros somos el grupo número 1 y nosotros estaremos hablando sobre el tema de la evaluación de la personalidad. Este grupo está compuesto por 100 integrantes, las cuales son Jennifer Pérez, Willina Almonte, Yusiel Peralta, Leonela de la Cruz y Lisbeth Polanco. Nuestros temas a tratar son la evaluación, las pruebas objetivas y las pruebas proyectivas. La evaluación es la determinación sistemática del mérito. Es un valor significativo de algo o alguien. Es una función de unos criterios respecto a un conjunto de normas. En esta evaluación a menudo utilizamos diferentes características para evaluar temas de interés en una amplia gama de las empresas humanas, incluyendo las artes, justicia, educación, la salud y algunas funciones y organizaciones sin fines de lucro, los cuales los gobiernos y otros servicios humanos. Entre la evaluación de la personalidad, en muchos sentidos, es para evaluar la personalidad, es como evaluar la inteligencia de una persona, pues tratamos de medir algo intangible e invisible. En ambos casos, una buena prueba. Una buena prueba es aquella que resulta muchas veces confiable y válida. Es decir, es aquella prueba que proporciona resultados confiables, consistentes y claros, al tiempo que mida lo que pretende medir. Además, muchos factores como la fatiga, el deseo de impresionar muchas veces al examinador y el temor de cometerse a una evaluación. En muchos casos afectan el desempeño de una persona en las pruebas, pero siempre existen algunas dificultades específicas y especiales en la medición de la personalidad. A continuación, mi compañera le estará hablando sobre las características de la evaluación, también los tipos de la evaluación. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer y yo les estaré hablando de las características de la evaluación y los tipos de evaluación. Pero primero quiero hacer una introducción hablando un poquito sobre lo que es la evaluación, como ya mi compañera lo había dicho. Y también dice que la evaluación psicológica es también un procedimiento de multirrasgo, porque este evalúa diferentes atributos de la persona, multimétodo, porque emplea diversas formas de evaluación para obtener la información que requiere el diagnóstico y o multijueces, porque lo usual es que participe más de un evaluador a lo largo del proceso, por lo tanto, es un proceso multidimensional. Por otra parte, las características de la evaluación, se dice que la evaluación psicológica se caracteriza por reunir los siguientes requisitos, los cuales son: el primero, que dice que la determinación de un contexto y un objetivo, es decir, un evaluado y un evaluador, técnica o procedimiento de medida y una interpretación de los valores obtenidos. Por otra parte, otra característica es que la extensión de un marco teórico que permita la ubicación de las hipótesis. Y la última, que dice que poseer un sistema de categorías que permita la clasificación del evaluado. Por lo tanto, la evaluación psicológica es un proceso indispensable en toda intervención. Por otra parte, dice por aquí que se entiende por evaluación psicológica al diagnosticar o detectar la presencia de un estado, un conocimiento y una patología, etc. Por otra parte, están lo que es los tipos de evaluación, que están las evaluaciones psicológicas para niños, que estas son bastante importantes porque resultan que se debe determinar el rendimiento de los niños desde pequeños. También, pongan la parte de... Bueno, la evaluación para niños. Dice que es importante porque resulta determinar el rendimiento de los niños desde pequeños. Las evaluaciones psicológicas desarrolladas en los niños tienen el objetivo de conocer sus capacidades lingüísticas, como son espaciales, visótomas, amnésicas y habilidades académicas.
Por otra parte, está las evaluaciones psicológicas en el ámbito laboral, ya sea cuando uno va a solicitar una vacante en cualquier lugar, que dice que los tan temidos psicotécnicos. En muchas empresas, sobre todo en las que se cuenta con un poquito de relaciones humanas, donde se realizan procesos de selección, en estas se administran pruebas psicológicas específicas para encontrar el candidato perfecto a su puesto de trabajo. Porque hay muchas personas que van a solicitar trabajos, pero tienen algún problema psicológico o emocional y cosas así que es un punto importante para elegir las personas, el personal que va a trabajar en el lugar. Por otra parte, están las evaluaciones psicológicas clínicas, que estas tratan de las dificultades que se ven en las clínicas, porque estas son variadas. Están desde los trastornos depresivos, los trastornos ansiosos, los trastornos de adaptación, problemas neurológicos, demencias. Más allá, existe un compendio de déficits a nivel cognitivo, emocional o conductual, que estos alteran el funcionamiento y el día a día de quien los sufre. Por eso deben ser tratados con anticipación por el doctor o por el evaluador. Por otra parte, están el tipo de cociente intelectual, que lo curioso de esto es que siempre esta prueba psicológica para ayudar la mayoría de las personas. Y a gran parte de la población en general le gusta interpretar los resultados como soy tonto o soy listo. En esa parte, el evaluador trata de interpretar qué es lo que la persona quiere o siente en ese momento. Muchas gracias y dejo a mi compañera continuar. Mi nombre es Leonela y yo le voy a hablar un poquito acerca de lo que son las pruebas objetivas. Cabe destacar, hablando más general de lo que es una prueba, y es que las pruebas son instrumentos que se preparan para medir el comportamiento o ejecución de una persona, sea en una tarea o una determinada situación. Aquí dice que las pruebas objetivas son instrumentos de medida elaborados rigurosamente que permiten evaluar conocimientos, capacidades, destrezas, nuestros rendimientos, aptitudes, actitudes, inteligencia, entre otros. Algunas de sus características la primera es que las respuestas tienen que ser breves, muy concretas y que no pueden dar un lugar a cuestionarse su corrección o incorrección. También debe tener una única solución correcta solamente. Favorecer la objetividad en la corrección. Y otra característica de ella es que la respuesta cerrada, o sea, el estudiante solo tiene que escoger, señalar o completar. Por ejemplo, cuando nos ponen a señalar si es verdadero o falso, llenar espacio en blanco, selección múltiples. O sea, que las respuestas tienen que ser más cerradas sin describir nuestro punto de vista o idea en la respuesta. Una prueba de evaluación es objetiva cuando sus resultados son independientes de la actitud o apreciación personal de quien la observa. La aplicación y calificación de las pruebas objetivas. Dice que se aplica y califican de acuerdo con su procedimiento estándar. Por lo general, que se elaboran de forma que la persona simplemente elija sí o no, como le estuve explicando anteriormente, como respuesta o selección una respuesta entre varias opciones, dependiendo de lo que le pongan. Dice que son las técnicas más utilizadas por los teóricos del enfoque de rasgos, ya que no son costosas y son fáciles de calificar, pero se basa en el informe personal de los sujetos sobre su conducta. También trata de perfilar los patrones de conducta de una persona, no de revelar la dinámica de su personalidad oculta. Dice que se llaman pruebas objetivas porque son calificadas por igual por cualquier examinador experimentado y la interpretación viene dada a partir de la cuantificación de las respuestas.
Aquí menciona 3 de los cuestionarios de personalidad más conocidos dentro de las pruebas objetivas, que es inventarios multifarios de la personalidad Minnesota, la cuestionario de 16 factores de la personalidad de Cattell y Big Five Questionnaire. Siguiente. Aquí menciona algunos tipos de pruebas objetivas. Lo voy a decir un poquito breve y más claro, es que la primera dice que uno de los ejemplos de pruebas objetivas es la respuesta libre. Aquí dice que lo que consiste cada una de ellas es, cuando nos referimos a respuestas libres, dice que exige una respuesta a una pregunta concreta y no se facilitan pautas para su contestación. La respuesta ha de dar directamente al alumnado siguiente el formato de las preguntas. O sea, como le estuve explicando ahorita, las preguntas son más cerradas. En esta parte uno no explica nuestro punto de vista o nuestra intención, la respuesta, sino que aquí es más cerrada y más breve. La otra que menciona abajo dice que son respuestas breves y abiertas. Dice, hay que responder preguntas breves con respuestas breves. Otra de ellas, y que no lo dice ahí, es lo mismo que le expliqué ahorita, que están lo de aparear, selecciones múltiples, seleccionar los espacios en blanco con las respuestas que ellos no pongan y viceversa. Creo que hasta ahí en mi parte. Hola, mi nombre es Williana y les estaré hablando sobre las pruebas proyectivas. Las pruebas proyectivas son uno de los métodos de recolección de información, o sea, se utilizan para adquirir información en los procesos de evaluación psicológica. Estas se pueden aplicar tanto de forma grupal como individual. En las pruebas proyectivas se somete a la persona a una serie de estímulos, ya sean auditivos o visuales, con la finalidad de que estos produzcan lo que en psicología se conoce como proyección, que permite la explotación de aspectos inconscientes de la personalidad de un sujeto. O sea, las pruebas proyectivas son técnicas que utilizan los profesionales de la salud mental para evaluar aspectos emocionales y de personalidad a través de la presentación de estímulos ambiguos, es decir, se refiere a expresiones que pueden comprenderse de diferentes maneras o que genera confusión, que deben ser respondidos por el evaluado. ¿Para qué se utilizan las técnicas de proyección? Bien, las técnicas de proyectivas se utilizan para dar idea de la personalidad de un individuo. Por ejemplo, se utilizan mucho las técnicas del TAP, que son técnicas de interpretación de imagen, que se utiliza con frecuencia como parte de una serie mayor de pruebas destinadas a evaluar la personalidad del individuo. El TAP consiste en mostrar cartas con imágenes de personas en diferentes escenarios que la persona examinada utiliza para crear una historia. La historia contada por este individuo, como la forma en que la historia que la cuenta, le dice al entrevistador acerca de qué tipo de personalidad posee este individuo, particularmente las esferas de las relaciones interpersonales y la capacidad de lidiar con el estrés psicológico. O sea, el TAC, las técnicas de interpretación de imagen, son pruebas proyectivas en diferencia de los test objetivos. O sea, las pruebas proyectivas de diferencia de los objetivos, en que en esta no hay respuestas correctas o incorrectas. Ya mi compañera les estará hablando sobre las ventajas y desventajas que tienen las pruebas proyectivas. Buenas tardes, mi nombre es Luciel Peralta y voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de las pruebas proyectivas y dentro de ello también los tipos de pruebas que existen. Dentro de las ventajas que tienen las pruebas proyectivas, podemos mencionar que son fáciles de administrar, son económicas, pueden proveer una información valiosa en un tiempo corto y sirven de un instrumento bueno para apreciar lo que el evaluado transmite. Dentro de las desventajas podemos mencionar el uso inadecuado por parte del profesional, puede crear un poco de confusión y el evaluado puede estudiarlas antes de dar la respuesta y responder de la mejor manera para cambiar el diagnóstico.
Dentro de los tipos de pruebas proyectivas podemos mencionar las estructurales, que son organizadas de manera visual, las temáticas que cuentan con la de atrás, todavía. Las temáticas que narran una historia a pesar de una imagen, los gráficos o los expresivos, que son cuando se le pone al evaluado a transmitir una historia por medio de un dibujo, las constructivas, que son como un juego y pueden dar un diagnóstico, y las asociativas, que son frases incompletas. Dentro de los tipos podemos mencionar el test de Rorschach, que es donde se presentan 10 láminas de imágenes diferentes, pero un poco similares. Entonces, en cada caso, el evaluador le va a preguntar al evaluado qué piensa sobre esa imagen, y dependiendo de ahí, el evaluado va a tener un diagnóstico. La segunda es la apercepción temática, que es donde cuentan de 31 a 20 páginas, como dije anteriormente, y en esta la persona va a aplicar lo que es el sexo, la edad o la familia. Las imágenes que se presentan en este test es con temas que incluyan la familia y la violencia, y a partir de ahí deben crear lo que es una historia. El test temático infantil es donde se presentan al niño una serie de dibujos, y a partir de ahí el niño debe crear una historia donde se presente la visualización que ellos tienen acerca de ello. Luego están las técnicas gráficas o las expresivas, que es cuando se le pide al evaluado presentar un dibujo, y es algo que realmente es importante porque a partir de ahí la persona puede sacar algún tipo de conclusión. Y para terminar, las técnicas asociativas. En esta técnica la persona va a asociar palabras o terminar una frase que le va a permitir al evaluador poder dar un diagnóstico a partir de eso. Para concluir, tenemos que tomar en cuenta que a la hora de la elaboración de ese tipo de pruebas, hace falta invertir mucho tiempo para confeccionar y redactar las preguntas adecuadamente, ya que su formulación tiene que ajustarse a las características de los ítems objetivos. Es importante señalar que el uso de estas pruebas debe ser de carácter complementario a la evaluación de personalidad, pues las categorías y escalas utilizadas para la medición no guardan alguna relación con el manual de diagnóstico y estadístico de trastorno mental, y los reactivos y su respuesta por parte del evaluado tienden a ser subjetivos. Esperamos que nuestra exposición haya servido de conocimiento